Ahí Bueno, sí, llegó la luz. llegó la luz y tenemos ya varias personas acá conectadas. Así que bueno, hemos tardado un poquitito en esta conexión, pero bueno, son cosas que pasan y son oportunidades también para ver si tenemos desarrollada esta capacidad de aceptar las condiciones, ¿no? Que se van presentando. O sea, creo que es el mejor entrenamiento, ¿vale? De muy práctico, de ver cómo, si me cambian el escenario, si se va oscura la Vale porque se te apagó la luz, Que me veo si, oscura, sí. si Vamos a hacer intento ahí. una vez y otra vez hacer algo y abandono, y esto no sé si nos hace, nos conecta más con la felicidad, nos conecta más con la paz o nos conecta más con lo que siempre hemos conversado, que estamos muchas veces atrapados en esto, y en esto que es tan práctico. No puedo entrar, no se escucha, el otro no escucha, lo tratan de arreglar, tampoco funciona, y ahora me hacen irme a otro lugar. Y ahora, y ahora no lo puedo ver porque no sé por dónde verlo, porque no entiendo YouTube. Y ahora, bueno, Claro, y me pero cambias la forma y la metodología, si lo otro es mucho más cómodo, es mucho más fácil que no hubiésemos conectado a en la primera cuenta, ¿o no? no sabemos, no sabemos por qué fue así. Pero hay algo que dijiste que me gustaría marcar, porque muchas veces se genera una confusión con esa práctica, ¿no? ¿Qué hacer para ser más felices, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto no interrumpa mi felicidad, mi calma, mi paz, no me ponga ansiosa, no me ponga inquieta, de mal humor? Y en realidad, todo lo que es la paz o la calma ya están dentro nuestro. Es los pensamientos que permitimos que interrumpan de lo que nosotros llamamos lo que sale bien y lo que sale mal, lo que quiero y lo que no quiero, que sea de una forma y que sea de otra. Y cuando le damos espacio a esos pensamientos, entonces lo que está pasando empieza a ser aparentemente lo que me perturba. Y lo que está pasando en realidad no tiene la capacidad de perturbarnos, pero sí los pensamientos que estamos teniendo acerca de lo que está pasando, porque de fondo están lo que nosotros decimos que debería ser, cómo debería salir, cómo debería, no sé, qué sé yo, estaba pensando, por ejemplo, son las 21:42 y el encuentro era a las 21. ¿Cuántas personas pueden esperar 40 minutos para comenzar un encuentro que era a las 9? Y entonces mi mente empieza a decir, y no, tantas ganas de verte seguro no tienen, tanta paciencia. Y ahí se empieza a jugar mi valor. Y entonces me empiezo a poner y a poner nerviosa porque esto no sale como yo quiero que salga. Y ocupar mi energía, mi, no sé si mi espacio vital en desgastarme en eso. Y me hace mucho sentido hace un rato, en la tarde en realidad, mi hijo tenía ciertos planes, ¿sí? Quería ir al gimnasio, pero no había almorzado, yo estaba en sesión, le dije que me esperara y después almorzáramos juntos, como no nos habíamos visto durante unos días. Y me dice, es que tengo que ir al gimnasio. Le digo, ¿y qué pasa si no vas al gimnasio? Esto no va a estar tranquilo. Ah, tu cabeza no va a estar tranquila si no vas al gimnasio. No, me decía, no voy a estar tranquilo. Le dije, wow, cuánto poder, si es que no logro concretar ir al gimnasio y hacerlo, ¿qué me va a pasar el resto del día? Resultado, no hizo las cosas que tenía que hacer. Resultado, no fue al gimnasio, pero no porque no le permitiera, sino porque algo más fuerte se quedó ahí atrapado y se quedó peleando, él solo, con él mismo. Yo decía, tiene 15. ¿Qué pasa con alguien que ya lleva 30, 40, 50 años donde esto ya es algo habitual? Para mí es lo mismo. Da lo mismo si tenés 15, tenés 50 o tenés 80. El instante en el que te das cuenta, la parte que se da cuenta de vos no es el personaje, Ujú. no es el que cumple años. El que cumple años puede ser el transmisor de eso, ¿no? Como el aparato de radio, el que va a transmitir ese darse cuenta, pero lo que se da cuenta en nosotros no tiene edad. Y esto es darnos cuenta de esto
es algo que nos puede aligerar mucho la carga, porque a veces nosotros estamos contabilizando cuánto tiempo hace que estoy estudiando, cuánto tiempo hace que yo hago espiritualidad, cuánto tiempo hace que medito, cuánto tiempo hace y todavía no estoy en paz y todavía no, y el tiempo sigue pasando y será en la otra vida que... Entonces empezamos a cuantificar y a contabilizar y entonces evaluamos y juzgamos nuestra evolución. Y eso lo estamos haciendo sobre un personaje que parece ser parte de este mundo, pero que no es el núcleo central. El personaje es el medio de comunicación, o sea, lo que va a comunicar. El personaje nunca va a aprender nada, el personaje es lo que va a comunicar. Entonces no importa cuántos años tenga y cuántas cosas haya hecho, o si vino ya iluminado, o se ilumina a los 80 o a los 5. Da lo mismo. En realidad lo que está pasando es un proceso en la mente. Y ese proceso en la mente es lo más difícil de entender, es que no pasa en tu mente o en mi mente, pasa en la mente, En pasa la en mente. un lugar que todos compartimos. Y el que se ilumina se da cuenta de eso, entonces no está, dice, ay, por fin en los 80 me quedaban 20 de vida, por fin en los 80 me iluminé a tiempo, a tiempo antes de morirme. No, el que se ilumina se da cuenta de que no hay tal cosa como tiempo, no hay tal cosa como edad, no hay tal cosa como separación, y entonces puede ver todo lo que lo rodea, aparentemente separado, unido a él, igual que él, igual que él, que ella, da lo mismo como se exprese este ser iluminado. Pero bueno, por eso te digo, no, a veces creemos que, wow, cuán evolucionado está ahí, sí, porque tiene mucho trabajo espiritual. A veces no tiene que ver con el trabajo espiritual. No. A veces tiene que ver con una entrega que sucedió a cualquier edad. Realmente en esa expresión de esa persona ya estaba lista para eso. Entonces eso no lo maneja el personaje parece que decide. Y, y esa es la parte más difícil de entender porque parece como que no tenemos control sobre nada. Y en realidad hay un aspecto nuestro que está siempre eligiendo, siempre está eligiendo. O sea, el personaje le dice, toma conciencia ahora de cómo colocas el poder en el gimnasio, porque tengo miedo de que te pase lo mismo que a mí, Ahí está. que te demores tanto en darte cuenta de que desde dónde estás relacionándote con la vida. Entonces, apareció ahí el miedo. Ahora lo veo, mientras Y, como aparece el miedo, no quiero que te pase lo mismo que a mí. Date cuenta al tiro, sí, tienes 15, bien, entonces lo vas a hacer más rápido que yo. porque el personaje es ilusorio. Y sabés que busca el personaje un reflejo afuera, un reflejo de su propio aspecto correcto o útil o valioso y lo busca afuera. Entonces, cuando hay una afuera que parece que no está haciendo las cosas correctamente y encima es un hijo, refleja mucho más nuestro valor, nuestra forma de haberlo criado, lo que le enseñamos, los ejemplos que le dimos. Entonces ahí es fuerte el ejemplo, es fuerte el reflejo. Pero los hijos son los primeros que nos reflejan todos nuestros miedos, ¿no? Pero Todos. pero es el personaje, o sea, siempre es el personaje que al ser ilusorio, como no posee la verdad, el personaje siempre está buscando su propia identidad, la busca en el reflejo de los demás. Y entonces hay algunos que te alteran mucho. Hay otros que simplemente te transmiten paz. Pero ya sea que te transmitan paz o que te alteren, eso que estás vos aparentemente sintiendo afuera, en realidad está dentro tuyo. Lo ves reflejado afuera. Ahora, vale para alguien que no tiene idea de esto, que a lo mejor aquí hay algunos que son de un curso de milagros y hay otros que van a llegar a lo mejor del link Sí. que publicamos. Yo había puesto como pregunta es, ¿desde dónde nos estamos acompañando o desde dónde me estoy acompañando? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y en este pequeño ejercicio de lo que nos pasa, apareció el miedo, ¿sí? Apareció el miedo de que no conectemos, de que no volvamos, ¿sí? De que no se hagan like. O sea, es más, ChatGPT me decía, suspende el like porque no puedes tener a la gente esperando. Viste que ChatGPT siempre es súper correcto en lo que tienes que hacer. Y yo, no, esa no va a ser la respuesta. Depende cómo lo hayas configurado. El mío me Depende dice no como, pasa claro, nada. está configurado en base a mí, entonces debe lanzar harto miedo. Entonces, para alguien que no conoce estos conceptos o lo ha observado, ¿cómo yo le digo a alguien, esto es ilusorio, esto es falso, o esto que estoy mirando es solamente algo que yo he decidido mirar bajo
más filtro? ¿Cómo transmitirlo? Porque al principio, nuevamente el personaje se aterra porque dice, si me estás diciendo que todo lo que llevo viendo durante 50 años no es lo que yo estoy viendo, entonces, ¿qué hay detrás? Pues, ¿quién es el que está mirando? Ahí entramos un poco en el tema que con el que me habías invitado, que tiene que ver mucho con la comunicación. Tiene que ver con la comunicación, como desde dónde nos comunicamos. Ujú, Entonces, vamos a verlo de esta manera. Cuando yo tengo una profunda comunicación conmigo, es decir, he atravesado las diferentes capas de pensamientos, de creencias, me conozco, me empiezo a conocer. Y te puedes conocer a través de una terapia, a través de una terapia tradicional, de constelaciones, de biodecodificación, de simplemente leer libros de autoindagación y hacer ejercicios y escucharte. Bueno, todos tenemos diferentes formas de conocernos. Pero hay cosas que empezamos a conocer de nosotros y son las capas internas, ¿sí? Cuando empezamos a tener comunicación con nosotros, ese conocimiento que empezamos a tener acerca de nosotros nos acerca mucho a esto que un curso habla que es la proyección, ¿no? Nos acerca mucho al entendimiento de que lo que vemos afuera siempre es un reflejo de lo que está dentro. Entonces, como la comunicación conmigo es amplia, cuando yo me pongo frente a una persona, que puede ser una persona que hace muchos años que está en la espiritualidad o que haya recién empezado y no esté entendiendo nada, la frecuencia en la que está esa persona, el nivel de autoconocimiento que tiene, yo lo conozco, pero porque lo conozco en mí, porque yo paso por ahí también o pasé por ahí también. Entonces yo tengo la capacidad de escuchar a esa persona en la frecuencia en la que está esa persona, ¿sí? Esto no siempre es muy lineal, porque muchas veces los terapeutas o los que acompañamos a personas tenemos o tendemos a caer en la trampa de querer ayudar al otro, ¿sí? Como querer ayudarlo es que se sienta mejor, que encuentre la Sal de salida, ahí rápido, por favor. porque eso habla de mi personaje. O sea, si yo logro, si yo tengo, ¿cómo tengo éxito? Que si vos te sentís mejor, yo tengo éxito. Yo soy exitosa según a cuánta gente sano. Ese es el sanador no sanado. Entonces, en la comunicación que yo tengo conmigo hacia adentro, ese autoconocimiento me da las herramientas para empatizar con aquel que, por ejemplo, está recién empezando. Y vos me preguntaste, ¿y cómo hago para hacerle entender a una persona que recién está empezando? Por ejemplo, esto de la proyección, de que lo que hay afuera es un reflejo. Y la mente, que es muy creativa, cuando está digamos, en acceso a la verdadera comunicación, tiene a mano la forma de comunicar a esa persona en el idioma, en el tono y en la forma que esa persona entienda. Esto claramente no depende del personaje. Entonces el personaje es el que se tiene que hacer a un lado. ¿Cómo se llama ese personaje? Terapeuta. No sé, Sanador. sanador. eh, Constelador, no sé, el título que tengas, el cuadrito que tengas colgado atrás de tu pared, o incluso el título de madre, padre, acompañante terapéutico, eso que forma a tu personaje, la identidad que le dio toda tu historia, lo que aprendiste, y qué sé yo, siempre va a depender de un reconocimiento afuera o de un resultado afuera. La diferencia entre un sanador, alguien que viene a aportarle algo al mundo, uno que está sanado o que está sanando y uno no sanado, es que el no sanado busca los resultados afuera, necesita los resultados afuera. Entonces, realmente no está escuchando a la otra persona, está viendo qué le responde para que esa persona no se sienta como se sienta o no, o atraviese eso de alguna manera que pueda llegar a algún resultado positivo que le haga sentir que tuvo sentido hacer eso y que es valioso hacer eso y que gracias a mi terapeuta yo estoy como estoy. Y Gracias que a alguien externo a mí, yo pude salir adelante. es como que busco algo para mí, al fin y al cabo, a través de lo que hago contigo. Sí, tal vez lo más, el curso de milagros tiene una sección que se llama psicoterapia.
¿sí? Yo llamo psicoterapia de un curso de milagros, que es lo que, por ejemplo, yo hago en sesiones individuales. Desde la base de un curso de milagros se tratan temas personales. Esto es algo que hablé alguna vez con, no sé si la conocen, Isa Solana, da el curso de milagros en España, eh, y, y ella me preguntó cuál era mi técnica para este face to face, ¿no? El encuentro terapéutico entre un paciente, un participante del curso, un practicante. Y hay algo que a mí una vez me inspiró el tema de mi propia práctica y fue el reconocer que yo no sabía nada. Eso me dio mucha paz, reconocer que yo no sabía nada, pero que yo era un instrumento para ayudar o para comunicar lo que yo podía reconocer en mí. ¿Cómo voy a reconocer algo en mí si yo estoy identificada con un personaje que no es lo que soy, es lo que estoy buscando ser, pero lo que soy está dentro de mí? ¿Cómo hago para que eso que está dentro de mí se comunique con otro que está frente a mí que no sabe lo que es, que está buscando su felicidad en tener hijos, su felicidad en tener más dinero, su felicidad en sanar esa enfermedad, está buscando su felicidad en otro plano? Sí. ¿Cómo hago para comunicar a esa persona y que esa persona encuentre el camino que lo va a llevar hacia la verdadera causa de su sufrimiento? Yo tengo que haber recorrido ese camino. Tengo que haber recorrido ese camino y estar dispuesta a recorrerlo de vuelta con esa persona. Entonces, en mi caso, a mí me servía mucho, me sirve porque lo hago con los grupos y cuando escucho a otras personas, es escuchar, realmente escuchar palabra por palabra, sin estar pensando qué es lo que le tengo que responder, qué es lo que le va a venir mejor. Yo no lo sé. Es que, pero te juro que literalmente a veces me están hablando y yo pienso, ¿y qué le voy a responder a esto? No sé lo que le voy a decir. Y al principio esto me generaba ansiedad, como, uy, está en juego mi valor como terapeuta. Y después me fui aflojando en el sentido de que siempre había una parte en mí que tenía la respuesta, que por ahí para mí no tenía ningún sentido, pero para esa persona sí. Sí, claro. Pero no había ninguna, la sensación es, no había ninguna necesidad de sacar al otro de donde estaba. Esa es la diferencia entre Wow. tal vez un sanador o alguien que está o quiere, tiene la voluntad de aportar luz en el camino de otro y de acompañar desde el amor a alguien. Y eso incluye que el otro esté como esté, le pasa lo que le pasa y no estar intentando corregirlo. Te digo esto y a la vez en mi propia vida, en mi vida personal, tengo personas muy cercanas que me desafían en este aspecto. Tal vez es menos desafiante con los participantes, pero yo tengo en mi propia vida, como vos tenés a tu hijo, yo tengo a mi hijo, a mi madre, y tengo personas, mi pareja, que me desafían Sí. a que yo vuelva a ese lugar tan humilde de escuchar y no querer dar instrucciones. Es decir, no, 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 no hagas eso que te va a hacer mal. Entonces, en algunos ámbitos nos resulta mucho más fácil y en otros todavía estamos trabajando profundamente en eso. Yo llegué en la mañana, ¿vale? De un fin de semana que me arranqué a, a experimentar con las constelaciones familiares con mi profesora, con mi maestra. Y el título era Trastornos mentales, o sea, trastornos mentales desde la mirada sistémica. Pero ayer, el día de ayer, fue todo el rato trabajar en absoluto silencio, no desde el creo, no desde la opinión. O sea, fue un trabajo de humildad donde la mayoría terminó físicamente en el suelo. No, no porque nos dijeran que nos tiráramos al suelo, sino que era un ejercicio que nos removió a todos. Fue una constelación que trabajamos en grupo, más de 200 personas, y era justamente el lugar desde donde podemos estar para poder mirar y acompañar al otro. Y de hecho lo que más trabajamos en un momento, y se dedicó muchas horas a eso, yo creo que también porque lo ha identificado, que es cómo no entrar en esa proyección, ¿sí? Y cómo poder observar desde dónde estoy, desde qué lugar, más allá que haya recorrido ese camino, pero desde un lugar donde no estás tú. Es como lo que nos pasa muchas veces, como, no sé qué te dije, pero me dijiste tal cosa.
No sé de dónde me llegó esa información, pero eso es, y qué es lo que dices tú muy claro, es como, no sé, se pone a constelar y yo, ay, esta es la mamá, esto tiene que ir con el papá, y es como, deja de pensarlo, porque en ese momento te va a aparecer lo que le tienes que decir, lo que tú una vez me dijiste, cierra los ojos y escucha, y ahí aparece todo. Y ayer fue casi mucho rato es este estado meditativo donde no había el que yo creo, el yo pienso, el conocimiento, el librito. De hecho, yo hoy día decía, no anoté nada y grabé muy poco. Y claro, porque fue todo el rato estar absolutamente conectada a esa información, a lo que pasaba. Y anoté poquito en mi cuaderno, pues entonces como, ¿y ahora qué tengo? Y es como, no importa, porque en ese rato estuviste ahí, conectada. Y de eso, lo que te haya llegado. Y ahora yo te hago una pregunta, Mariel, y tal vez a todos los que están participando. ¿Cómo se siente cuando dejas de lado el formato ese de tener que controlar para que salga bien, a pasar a un formato en el que no, en el que, bueno, hay un salto al vacío? Hay un, no tengo nada preparado, o Y no sé qué le voy a decir a mi hijo que está en este momento llorando o con un ataque de ansiedad, o no sé qué, no, no lo sé. Pero en el proceso, cuando empezamos a estar en ese lugar, que al principio es muy incómodo porque la mente no está acostumbrada a no saber responder a algo, no. cuando empezamos a estar ahí se empieza a sentir algo, es lo que te iba a preguntar, si vos sentís la diferencia entre ser vos el canal o ser vos la que tiene que saber. Pequeña e inmensa. Es como conectada con todo. Era, de hecho, el ejercicio físico ayer era una sensación de expansión cuando era capaz de mirarlos a todos, estirar los brazos y decía, ¿por qué los estiro? Y claro, la cabeza quería entender, ¿por qué estás estirando los brazos? ¿Y qué significa esto? Y es como inmensa y expandida que abordaba todo. Y en los otros momentos es rígida, estructurada, y me pasa también cuando lo veo con mis alumnas que se forman y sigo viendo a esa Mariela rígida, ordenada, estructurada, donde casi hay pasos. Y esto no funciona con paso, que es algo que nos ha costado entender. Por eso cuando veo que alguien no lo hace como yo lo hago, se me saltan todos los botones y ella también es un reflejo mío en alguna parte que aparece, pero desde lo Sí, físico yo te digo que es esta expansión y es una conexión donde es como es como la radio que teníamos en nuestra época, voy a decir, nuestra edad, y es como que prendía el dial y salía una voz, o salía la radio, a la otra que quiere dirigir y buscar dónde va a sonar bien, es como, sí, mm, no sé si me voy a mm. entender. Sí, a veces estamos buscando llegar a los otros, llegar a los otros para poder modificar lo que está mal en los otros. Y ahora podríamos pensar, los que estamos participando de este encuentro, no solamente como terapeutas, sino como acompañantes familiares, padres, madres, cómo nosotros estamos queriendo llegar al otro. ¿Cómo queremos llegar? ¿Queremos llegar desde el miedo, o sea, con una necesidad de controlar? ¿O queremos llegar desde ese lugar donde hay un permiso a lo que el otro está experimentando sin, sin dejar entrar, no, no sin dejar entrar porque suena como a lucha, pero tal vez dejando entrar el juicio que viene, no, no debería estar así, no debería sentirse así, o por qué le pasa lo que le pasa, o por qué le pasa lo que le pasa, porque hace lo que hace. Todos esos juicios van a pasar por la mente, es inevitable porque esta mente de esta experiencia es una mente pensante y esa es la función que tiene de estar todo el tiempo expresando pensamientos. El punto es el discernimiento de que yo puedo estar en un lugar que es muy trabajoso subirse a todos esos pensamientos para querer controlar lo que le está pasando al otro y cómo yo llego para que no le pase lo que le pase, no sienta lo que siente, vea las cosas de otra manera, siga un camino mejor y no se golpee. Pensemos el esfuerzo que nos lleva a eso, lo desgastante que es Agotador. y además que produce en el otro. Esto es una obviedad que a veces se nos pasa por alto. Cuando nosotros queremos corregir al otro con todo el amor del mundo, lo que le estamos marcando es una falla. Y esa parte interna del otro siente esa marcación, siente la marcación de la falla y entonces no puede Esto no está responder con bien. amor. Claro, es que no puede responder con amor nunca a eso.
eh, hay un momento donde nosotros podemos entrar en ese circuito de querer controlar, pero por ahí en la mitad nos damos cuenta. Ay, pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo personal, un ejemplo íntimo. Dale, dale. Eh, Ayer a la noche, yo tengo un hijo de 25 años que vivió afuera y ahora está de vuelta viviendo acá, que es DJ, está aprendiendo producción, etcétera, etcétera. Y sale, claro, es DJ, sale a la noche. O sea, lo que más vive es la noche, más que el día. Y entonces se me ocurre decirle ayer, por favor, Fran, no fumes mucha marihuana, que te hace mal. Sabiendo que el ámbito donde están todos fuman. Parece que es muy natural hoy en día. Y entonces me escucho diciendo eso y ya está, ya lo había dicho. Por supuesto, la reacción del otro, mi intención cuando se lo digo es la madre que quiere cuidar al hijo, que se dé cuenta, que no entre por ahí porque es una puerta de entrada a la droga, a las adicciones, bla, 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 bla. ¿Sí? Todo, tenía la mejor intención de todas. Pero mentira, había miedo atrás. Ujú. Cuando me escucho decir eso, por supuesto, la reacción del otro es, mamá, vos no sabes nada, mamá, ta, ta, ta. Entonces me callé la boca y dije, voy a escuchar y no voy a decir más nada. Mi hijo estuvo 1 hora y 20 hablándome, contándome cosas que nunca me había contado, sacándome la duda de un montón de cosas que yo ni siquiera le pregunté. O sea, ¿a qué voy con esto? Yo no Mm. cambié mi modo de hablar, solo me di cuenta internamente de que lo que había hecho lo había hecho desde el miedo. La respuesta fue más miedo, o sea, la respuesta fue un rechazo, un ataque, ¿qué estás diciéndome? No sé qué, vos que me decís que yo soy un drogadicto, no sé qué. Y entonces ahí yo me callé la boca y dije, no, pero no le dije no, yo perdón, estoy equivocada. Sí. Adentro mío me di cuenta que estaba equivocada, que estaba desde el miedo. Y lo que se produjo después fue realmente milagroso porque fue una conversación, en realidad un monólogo de él de 1 hora 20 contándome todo y sentí un amor por él y una tranquilidad y una sensación de ligereza, porque el otro va a tener la experiencia que tiene que tener. ¿Cuál fue la enseñanza ahí? La comunicación fluye, fluye desde el amor la comunicación y el otro siente que es inocente y se puede comunicar. Y yo no tuve que hacer un acto diferente para pedirle disculpas por lo que le había dicho. Lo hice internamente. Fue Mm. invisible para él, pero no fue invisible para la mente. Es lo que te decía antes, somos una sola mente. Cuando en mi mente se corrige, porque yo lo permito, porque lo vi y digo, es desde el miedo esto, claramente, pero abandono este pensamiento, el otro, más allá de su reacción, algo que está en comunicación con mi propia mente, calza, sintoniza. Y lo que se produce es algo afuera que es simplemente la manifestación de que yo elegí el amor de vuelta y no el miedo. No quiero enseñarle al otro desde el miedo. Quiero comunicarme con el otro, pero si yo no me comunico conmigo primero y veo mi miedo, no puede haber comunicación con el otro. Y en las terapias pasa lo mismo. A veces tenemos situaciones muy intensas frente a nosotros, personas que están llorando delante nuestro por la situación que están viviendo. Y es realmente un entrenamiento poder estar frente a una persona y conectar con el amor que es esa persona y no con la situación que te está contando. Y no con Para, tus y no con tus personajes que pueden aparecer ahí a calmar, a tranquila, a y, contener, y no es que no vayas a calmar y a contener, pero lo haces desde un lugar de desde aceptación. otro lugar. Entonces, es desde un lugar de no la necesidad de calmarlo y contenerlo, porque el amor ya de por sí es contenedor Sí. y el amor es puro permiso. Entonces, cuando yo le doy permiso al otro y no le marco que está mal lo que está sintiendo, queriendo aportarle alguna herramienta para que no sienta, le estoy señalizando un camino que es un camino amable que puede elegir tomar, que es desde el permiso, desde lo que le está pasando, y lo que le está pasando es una señalización, pero no para que siga pensando sobre lo que le está pasando, sino para que se anime a estar en ese lugar. Pero si yo no me animo a que esté en ese lugar, yo no puedo ofrecerle ese camino a esa persona. No puedo ofrecerle que mire las cosas desde otro lugar si yo no las estoy pudiendo ver desde otro lugar. Si yo estoy enganchada con mi personaje pensante que quiere resolver todo.
Sí, me hiciste acordar, bueno, dos cosas. Una, estos papás que muchas veces dicen, mi hijo no habla. Dice dos, tres palabras y no me cuenta nada. No se comunica y el resto también, el colectivo lo refuerza. Bueno, es que es adolescente, estos niños no hablan, son todos así. Y claro, y de repente nos vemos sorprendidas de acciones o de esto que tú relatas de tu hijo y que yo también lo he experimentado con tu Vicente, cuando me logro pillar y logro callar a esa boca. Y claro, no estamos escuchando, estamos como escuchando nuestros propios pensamientos y realmente al otro no lo veo y desde ahí como veíamos hace unas semanas atrás es, no hay espacio para el amor en ese momento donde yo también te veo, como decimos nosotros, te veo y te tomo tal y como eres y es, te escucho también. Sí, y en esa escucha te vas a encontrar con tus propios miedos, y en esa escucha te vas a encontrar con tus propias dudas, con tu impulso de querer arreglar las cosas. Y la sanación no radica en que encontremos la herramienta para sanar, en que descubramos que no hay nada que sanar. Esa es la sanación. La sanación es, no, estoy en búsqueda del problema para resolver el problema. La verdadera sanación es que yo vea los problemas que fabrico, que son mentales, y me dé cuenta de que son ilusorios, ninguno es verdad. Lo que llamamos problemas en el mundo pertenecen al mundo porque están bajo las leyes del mundo, de lo que está bien y de lo que está mal. Sí. Pero lo que somos, ¿no? No es que no está bajo las leyes de este mundo. Y la sanación de la mente radica en que lo que somos sea reconocido por nosotros. Esta conciencia que tenemos del personaje, yo soy consciente de mi cuerpo, de Valeria, de lo que hace Valeria, qué sé yo, pero esa misma conciencia tiene espacio para ser consciente de algo más, de lo que está aparentemente dentro de Valeria, expresándose a través de Valeria. Entonces, ¿qué es eso que está dentro mío? Con eso quiero entrar en comunicación. Entonces, Valeria, el personaje, hay un momento donde la abandono, donde, bueno, ¿qué hace? Hace lo que puede, dice lo que puede, no sé, actúa, no actúa, se queda, va, viene, pero no es lo importante, no es donde yo pongo el foco. El foco lo Sí. pongo en eso que es lo que hace que Valeria se exprese, que Valeria viva, que Valeria sienta, que Valeria piense. Hay algo que está dentro nuestro que es tan real como el cuerpo que estamos experimentando. Entonces, tenemos la tendencia de que con la mente solo prestamos atención a las formas, la forma de la conducta, la forma de la emoción, la forma del pensamiento, la forma de lo que está pasando allá afuera, nuestra percepción, y entonces queda de lado esa comunicación que te dije antes, que es la comunicación con nuestro ser interior, con lo que está pasando dentro, que es lo que en realidad se está comunicando hacia afuera. Esa es la causa. Y el otro es simplemente un reflejo. Cuando viene ese personaje intenso a nuestra vida, llámese pariente, pareja o paciente, viene a mostrarnos que ya estamos listos para ver en nosotros algo que también estamos listos para soltar, que ya está. No hace falta que siga sosteniendo esta idea, este pensamiento que estoy teniendo de que, no sé, de que tengo que hacerlo bien. Tengo que hacerlo bien. Sí, me surge la inquietud y quizás también lo has visto. Hoy día justamente me pasó con una clienta y creo que traje todo el amor que tenía de este fin de semana aún dando vueltas y mío, mi esencia, y era, hay una frase que me decía que fue, es que yo dije que ahora tenía que hacerlo. Entonces, después me dio miedo porque dije, no sé si pueda cumplirlo, no sé si pueda entrar a todos los encuentros, no sé si pueda estar presente, pero tengo que hacerlo. Y le dije, salte un rato de ese tengo y dale permiso que sea como tiene que ser. Yo observando mi personaje que me decía, no, si no es como tiene que ser con las 8 sesiones y entrando a todos los encuentros y leyendo todo lo que tú le mandas. Y es como, ¿por qué le estás diciendo que sea a su ritmo? Pues porque, no, porque ya veo que cuando a mí me obligan, o cuando yo obligo a mi hijo, o cuando estoy desde ese lugar desde el miedo, siento, lo estoy asociando al deber ser, se genera un bloqueo, hay algo que no fluye. O sea, ayer debe haber sido Sí. mucho rato, todo el rato, el asentimiento todo tal y como es, el sí.
y veíamos en nuestro cuerpo cómo se retorcía y era como, no quiero, y es como, ok, hasta que apareciera una información de otro lugar, hasta que llegaba a sentir ese sí. Entonces, me llega mucho que en terapia aún, y probablemente tú también lo has visto, está el tengo o el debo o el tienes y sobre todo una frase que puse acá, es como, ¿te estás conociendo a través de esto que estás haciendo o te estás explicando? Y me han llegado muchas personas con, explícame tu método y dime cómo funciona. Y las constelaciones se viven, entonces no se lo puedo explicar, le puedo dar dos o tres pasos, pero es desde el sentir. Y ahí, ¡pum! Mm. ¿Sabes que el sanador, no sanado, o sea, el que pretende sanar, siempre está buscando obtener algo? La acción es la de obtener, no es la de dar. Ujú. Esa es una característica del sanador no Del sanado. sanador no sanado. Busca en todos los aspectos que estamos hablando, ¿no? De esa mente que no está sanada y que quiere aportarle algo al otro para que el otro sane. Yo no puedo aportarle nada al otro para que el otro sane si yo estoy queriendo obtener algo. Entonces, cuando nosotros liberamos al otro para que el otro experimente lo que está experimentando, no le estamos exigiendo nada, No. no estamos queriendo obtener nada, le estamos dando. Al darle ese permiso, yo lo que le estoy reflejando es algo que está en mí que también está en él. Entonces, al darlo en el otro, esto es muy visible en estas relaciones terapéuticas o de relación con una persona tal vez íntima o cercana. Eh, el darle al otro, el ver al otro y darle el espacio, darle significa no oponerme, no que yo se lo doy, porque ya lo tiene el espacio para expresarse, sino que eh, permitir en mí esa situación y esa expresión del otro. Eso es darle al otro, no querer obtener del otro. Al darle yo al otro, automáticamente el otro funciona como ese espejo muy directo, muy claro de lo que hay en mí. Cuando yo permito, yo tengo una hija que en una época tenía ataques de pánico, y entonces los ataques de pánico no me producían pánico, pero me producían miedo. Al darle el espacio al ataque de pánico, yo sentía mi miedo. Y al poder yo sentir mi miedo, me podía relacionar con mi miedo. Y me relacionaba con mi miedo no desde el personaje, porque el personaje es el que se opone a todo, obtenía la respuesta de ese miedo, obtenía la respuesta de que era ilusorio y de que no pasaba nada. Entonces podía permitir, y solo el hecho de permitirle al otro estar ahí, el otro encontraba su propio camino de salida o su propio camino de aprender su método para estar en un ataque de pánico y por ahí, después del ataque de pánico, entender y, bueno, hasta que finalmente pasó a ser una anécdota el ataque de pánico. Pero no porque tenga miedo de volver a tenerlo, sino porque aprendió a atravesarlo. No, nadie puede aprender a atravesar nada si la persona que te acompaña no puede atravesarlo con vos. Entonces, el darnos en lo que es terapéutico o acompañamiento es dar espacio a lo que está haciendo. Insisto, Mariela, que no estamos hablando de comportamientos externos. Eso Sí, del de ataque la de pánico forma. es tal vez un ejemplo en la forma de algo que está Sí, pasando ahí, pero es algo que está pasando internamente, como la emoción que está sintiendo el otro, la emoción que me refleja a mí, y qué hago yo con esa emoción para ver qué es lo que doy afuera. Lo que doy afuera va a estar alineado a lo que yo estoy diciendo que es verdad. Si yo tengo miedo, voy a reaccionar a lo que le está pasando al otro y voy a querer huir de mi miedo ayudando a huir al otro. Le voy a decir cómo tiene que huir de ahí. sí. ¿Sabes qué? Me recordaste este personaje de El Salvador que está muy frecuente, está muy presente, no frecuente, muy presente. Y recordé que en mis inicios yo quedaba agotada atendiendo, agotada. Y es como que me hubiesen quitado así toda la batería, toda la carga. Y bueno, ya llevo varios años donde me siento quedo así prendía, vamos, con energía, pero hay gente que me dice, bueno, pero tú tienes que estar agotada,
tanto drama, y es como, no, pero sí lo viví en algún momento. Y se me viene esta imagen en el querer que el otro me dé, y no en el dar, en el cuántas veces quedamos atrapadas en estas relaciones donde, pero le di todo y se Yo lo fue. di todo. Ah, claro. Y claro, y es, ¿desde dónde le di que quedó agotada? Sí, mira, hay que tal vez, algo en lo que yo presto atención, porque soy súper mental también, una cosa que tuve que practicar mucho para que se haga un hábito, es ir al silencio. Es reconocer que estoy con mucho movimiento mental y aunque esté muy identificada con los pensamientos que estoy teniendo acerca de cómo creo que son las cosas o cómo deberían ser, o tal vez justamente todo lo contrario, creo que no sé nada y me juzgo o juzgo a otros, todo eso es movimiento mental, es puro pensamiento. El pensamiento es como una nube, no nos permite ver nada claramente. Sí. Entonces, aprender a ir al silencio, aprender a ir a la quietud, aprender a detenernos, es una forma de empezar a alimentar estas tomas de conciencia, ¿no? Como si de golpe prendiéramos la luz por un instante, después la apagamos de vuelta, pero la prendemos por un instante y vemos cómo está todo ahí adentro. ¿Sí? Y entonces de a poco vamos prendiendo cada vez más la luz y nos vamos dando cuenta que hay cosas que están siempre en el mismo lugar y siempre producen el mismo efecto. Entonces ya no me las creo cuando vienen a mi conciencia como una verdad, porque ya aprendí las luces varias veces, me detuve, estaba manejando y dije, ay, mira lo que estoy pensando, pero no juzgo, simplemente prendo la luz, me hago consciente. Esas pequeños detenernos nos llevan habitualmente a aprender a estar un poco más en silencio. En silencio quiere decir, no es que no haya pensamientos dentro, sino que hay un movimiento adentro que yo detecto, pero no estoy identificada con ese movimiento. Entonces sé que estoy emocional. Ahí hicieron una pregunta en YouTube que ahora la voy a leer. Sé que estoy con emociones, con pensamientos y todo, pero no me quedo atrapada en más pensamientos que me definan lo que estoy pensando, que me muestren lo que tengo que ver, que me muestren lo que tengo que perdonar, porque eso es todo puro pensamiento. Si yo quiero ver qué es lo que tengo que perdonar, tengo que hacer silencio, porque la parte de mi mente que me va a mostrar lo que tengo que perdonar es la que susurra, no es la que grita. Habla despacio, muy despacio. Muy despacio. ¿Y por qué? Porque es una parte muy amorosa dentro de nosotros que no nos pide nada, solo está ahí para que nosotros le ofrezcamos lo que ya estamos dispuestos a sanar. Y para eso tenemos que salirnos del modo quiero sanar, quiero estar mejor, quiero no sentir más esto. Salirse de ese modo. Salirse de ese modo es practicar estos pequeños despertares o pequeños momentos del día que me detengo y me observo. Me detengo y me observo. Edgar Tolle enseña mucho a usar el cuerpo para esto, ¿no? Como de golpe prestar atención a una mano o hacer una respiración. Usar el cuerpo como medio para volver a ese instante, que para el ego no es nada. Dicen, "A ver, ¿qué te va a hacer? ¿Cuánto? 10 segundos de estar presente. Tenés 24 horas por delante, que estás loca como una cabra. ¿Qué te va a hacer 10 segundos de quietud? Nada. ¿Por qué? Porque el ego cuantifica, percibe tiempo, la evolución es lineal, entonces y es importante cuántas horas del día estás en paz y le dedicas a la espiritualidad para ver tu evolución. Entonces, eso no existe. ¿Cuántos Pero cursos, cuántos talleres, cuántas cosas has hecho? cuánta gente te sigue, cuánta gente te cree, cuánta gente te valora, cuánto te pagan por lo que haces. Todo eso es un pendiente constante del ego para seguir alimentando un personaje que es completamente ilusorio, que se va a caer de la nada, ¿eh? Porque si vos mañana no subís más nada a las redes, no haces más cursos de nada, ¿quién serías? Y eso da mucho miedo. Sí, claro. Las madres que se le van los hijos, el síndrome del nido vacío, ya está, no son más madres. ¿Y ahora qué son? Si no hay una comunicación interna conmigo, si no hay un momento donde yo me escucho, me siento y estoy en relación conmigo y aprendo que esa relación es maravillosa, claro que voy a sentir la soledad, claro que voy a sentir el miedo, claro que voy a depender del mundo. Pero bueno, ese personaje es un Pac-Man, está siempre necesitando cosas
y queriendo ver cómo resuelve los problemas, porque nos engaña de alguna manera, nos dice, bueno, si lo resolvés ahora y entendés cómo es, nunca más te va a pasar. Mentira, te sigue pasando. Ahí, Mariel, hay una pregunta, ¿querés que te la lea? Que está acá Dale, en porque yo YouTube. no veo, te veo solamente a ti. Claro, porque nosotras estamos por Zoom y Zoom está saliendo en vivo por YouTube. Perfecto. Margarita Casano dice, ¿qué pasa cuando la emoción te toma y no hay forma ni siquiera de ver qué vemos desde el miedo? ¿Qué pasa cuando la emoción te toma y no hay forma ni siquiera de ver qué vemos desde el miedo? Sí, es una forma bueno, no sé si entendés vos lo mismo que yo. Cuando Bueno, estamos tomados por el miedo, dale, dale. cuando estamos tomados por el miedo, la mente está literalmente dentro de una tormenta. Imagínense una tormenta de, acá le llamamos viento blanco en San Martín de los Andes, porque es como que cae nieve muy finita y no te deja ver. Y el lago se pone todo turbulento, entonces todo lo que era tan cristalino deja de ser cristalino y no se ve más nada. No sabes ni para dónde ir, ni para dónde está yendo, ni siquiera sabes qué hacer. Cuando la mente está en el miedo, está sumergida en el miedo, la única cosa que podemos hacer es estar ahí. Oponerse al miedo es darle realidad. Ayer o antes de ayer, no sé, mi madre me dijo que no sé dónde ella escuchó, algo que le pareció muy lindo y a mí también, y es que una persona dijo, el miedo estaba golpeando la puerta hasta que fui a abrir. Cuando fui a abrir no había nada. El miedo está dentro de nosotros porque nosotros no estamos viendo los pensamientos que tenemos que lo alimentan. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no veo los pensamientos que lo alimentan? No los voy a ver porque cuando estoy en el miedo, solo tengo que aprender a estar ahí. Porque el mismo miedo o esa emoción que tengo me va a mostrar los pensamientos que tengo. Si yo estoy en el miedo y quiero huir del miedo y digo, no, tengo que ver los pensamientos que generan el miedo para salirme del miedo, listo, bloqueé todo. Me sumerjo más profundo en el miedo, porque estoy en una reacción hacia el miedo, que es, ahora entendí que el miedo está generado por pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos? Ahora entendí que mi carencia está generada por pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de carencia? Entonces me pongo a buscar métodos para no sentir la carencia, para no sentir el miedo. Eso lo único que hace es realidad todos estos horrores que nosotros sentimos o pensamos o experimentamos. No se trata de huir o buscar el método de vida, se trata de aprender a estar ahí. Nadie se muere de miedo. Sí, yo aportarle a Margarita, ayer de hecho me pasó, ahora que lo recuerdo me acordé de ti. Dije voy a hacer un sticker o una anécdota porque fue muy simbólico. En la tarde habíamos participado en varias constelaciones y tú te dejas llevar por el campo, ¿sí? Por lo que ocurre ahí. Entonces yo entraba a todas, todas, dije, este es mi tema. Sí, me llevaba el cuerpo. Ni siquiera lo pensaba, sino que el cuerpo me llevaba. Y bueno, entré a varias y ya habían pasado como dos o tres y estaba con una rabia y con un malestar, que en realidad no sé si era rabia, si te fijas ahí ya lo etiqueto, pero yo dije, así se siente la rabia o cuando yo he sentido rabia. Tenía las manos rígidas, calientes, me sudaban, sentía el corazón así, como que me ocupaba todo el pecho y estaba así. Entonces en algún minuto mi profe dice, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y partí para allá, pero salí como molido. Entonces digo, llevo como 2 horas así, entre las dos sesiones que he participado, le dije, tengo mucha rabia. Entonces me mira y me dice, siéntelo. Y yo, pero claro, yo quería que me lo quite, hagamos un ejercicio para que se me quite y que pase. Entonces me dice, no, todas las 200 personas sentadas me dicen, ándate al fondo, córrete, muévete un poquitito, ubica dónde está el malestar y ubícate tú. Y yo así como, ok, inhalar y exhalar, no me quedó otra, hasta que se me pasó. Fueron segundos, solo segundos, que es un poco cuando viene el malestar, la rabia, la frustración o lo que sea, sin etiqueta.
Después se me quitó. Entonces después se reían las demás que estaban al lado mío y me decían, ¿cómo te fue contigo misma? Entonces le dije, me fue bien. Porque más allá, yo me olvidé que estaban las 200 personas porque dije, aquí estoy haciendo pega por muchas que no se atrevían a preguntar. De hecho, yo era la que más preguntaba. Y se me quitó esa sensación, se me quitó ese malestar. Si tú me dices encontré, quizás el pensamiento, ni siquiera lo encontré. Lo sentí, me di permiso y al rato se me fue. Y después estaba como sin nada, pero lo que habitualmente pasa, y quizás por eso Margarita también lo pregunta, que es algo que no tengo permiso para sentir, quizás qué me pasa si siento, y todo lo que empieza a transmitir el ego ahí hablando el personaje, ¿qué va a pasar si sientes? La rabia, el malestar, la incomodidad o lo que sea. Estaría bueno tal vez explicar que, sobre todo a las personas que se suman y que por ahí no entienden esto de que el ego, la mente y todo eso, Ajá. como si nosotros pudiéramos visualizar que dentro de nosotros tenemos dos mentalidades. Una está alineada a la culpa y al miedo, y la otra está alineada al amor, a la eternidad, a la unidad. Esas dos versiones en esta experiencia dual están literalmente dentro nuestro. Una nos conecta con lo que somos y tenemos una experiencia, y otra nos conecta con lo que no somos, con lo que fabricamos nosotros mismos y tenemos otra experiencia. A esta otra, a la que es ilusoria, esta mentalidad que dice que somos algo diferente, o sea, dice que solamente somos un cuerpo, que vamos a nacer y morir, punto. Y que estamos separados de todo lo que es, llamémosle, espiritual o invisible. Esta otra mente es la que llamamos que está dirigida por el ego. Le ponemos ego para ponerle un nombre que ya conocemos todos, que está definido por la terapia, por la historia misma. Le ponemos ego. El ego no es algo malo, simplemente es un sistema de pensamientos, ¿sí? Al tener este sistema de pensamientos como el sistema de pensamientos principal, es el que constantemente va a generar defensas para no dejar de ser el sistema de pensamiento principal. O sea, imagínense que tenemos dos mentalidades. Una, como es pacífica, como refleja lo que soy, no lucha contra lo ilusorio, no lucha contra el ego, no lucha contra nada. Por eso es el aspecto de nosotros que se siente a gusto y se siente en paz cuando se rinde a una situación. Siente la ligereza de la situación, puede aprender, siente que puede dar amor en situaciones increíbles, que no sabía que lo podía dar, se ve fuerte para atravesar un montón de cosas. Tenemos un aspecto de nosotros que por supuesto se tiene que, de a poco tenemos que ir eligiéndolo. Este otro aspecto que es el ego, una de las defensas que tiene es esta defensa que dice no sientas, porque sentir es sufrir. Y porque además si sentís mucho, te podés morir o te podés quedar ahí atrapada toda la vida. Entonces te dice, no, el enojo es malo, la tristeza, y te da una excusa para cada una de estas emociones. Generalmente están basadas o en nuestras memorias de nuestra propia existencia, experiencias pasadas, o de familiares, o de cosas que vimos en películas, o de historias que nos contaron. Entonces, tenemos completamente claro de que la tristeza es algo negativo y de que la felicidad es algo positivo. Y entonces ahí vamos, por la felicidad. Y la felicidad también está estipulado de qué se trata la felicidad en este mundo. Para algunos la felicidad es tener tiempo, para otros la felicidad es viajar por el mundo, para otros es estar con sus hijos, para otros es... Entonces la felicidad tiene diferentes formas, pero nunca es estable y nunca es completa y depende de cosas externas. Entonces, esta mentalidad siempre nos va a hacer depender de cosas externas y nos va a decir, ojo con lo que sentís, porque lo que sentís te va a impedir ser feliz y ser productivo en este mundo y ser alguien en este mundo y tener algún valor y, no sé, hacer algo. Si vos estás triste y te deprimís, pasás a ser alguien que no tiene ninguna función, que no sirve para nada o que no tiene un propósito en la vida. Entonces, estar triste puede desencadenar en la depresión, entonces la tristeza está mal. El enojo está mal, porque el enojo es algo que puede producir violencia, porque es algo que produce rechazo en los demás, porque es una mala conducta, está mal visto, nadie te va a amar si te enojas. Pero el enojo también sirve para poner límites a los demás, para que entiendan que no te tienen que dañar, etcétera, etcétera. Todas las emociones son utilizadas por el ego
como un medio para reforzar su propia existencia. Entonces, cuando nosotros permitimos la emoción, hay un aspecto de nosotros que deja de luchar en contra de la emoción o deja de buscarla allá afuera. Simplemente acepta lo que es. Ese aspecto de nosotros que acepta lo que es está en comunicación con este aspecto de la mente que nos va a mostrar el camino. ¿Qué significa me va a mostrar el camino? Que cuando yo esté en la tristeza y acepto estar en la tristeza, este tomador de decisiones dentro mío acepta estar en la tristeza o acepta que otro esté en la tristeza, esta mente a la que empiezo a tener acceso cuando estoy en modo aceptación, en modo permiso, es la que me va a guiar en el proceso de sanación en esa situación específica. Ujú. Mientras que el ego lo único que me va a decir es cómo huir de ahí para volver a vivir esa situación más adelante, nuevamente con otra persona, en otra forma, pero volver a sentir lo mismo. Entonces, es un engaño lo del ego todo el tiempo. Las respuestas del ego son un engaño, porque siempre volvemos a sentir tristeza o enojo por alguna otra situación, pero volvemos a sentir lo mismo, ¿sí? Así que bueno, es entender que esta otra mentalidad que nos va a guiar, este otro aspecto de nosotros que está más conectado con lo divino, que tiene una sabiduría, que está por encima del ego, nos va a mostrar un camino que nosotros no sabemos cómo es. Yo, Valeria, no sé cómo es ese camino, pero soy yo, Valeria, la que toma la decisión de quedarse en esa emoción y de darle espacio dentro mío. Entonces, ahí sí le estoy dando espacio a que acuda a mí, como antes lo contaste vos, parece Ujú. que algo me atraviesa y me hace hablar y decir cosas que después no me acuerdo, y que al otro o a alguien le sirvieron, alguien las tomó, alguien estaba en esa misma frecuencia y, y fue útil. Y tal vez vos ni siquiera sabés qué es lo que dijiste, pero porque no eras vos, Ujú. la tarea no es tuya. Y eso es muy liviano, eso es muy liviano, eso es muy... Imagínate sacarte de encima el peso de tener que tener una función para ser alguien en este mundo. Yo lo Wow. trabajé y lo sigo trabajando. ¿Qué pasaría? Eso es impresionante porque encima cuando te convertís en una persona que de golpe empieza a tener algo de visibilidad, es muy fácil caer en la tentación. Ay, bueno, pero entonces tengo que hacer algo para seguir visible. Ay, pero bueno, si quiero que venga gente a mis talleres, entonces tengo que poner más material o más no sé qué. Y es muy fácil caer ahí. Entonces, estas formas de en el día parar, aquietar la mente, hacer silencio, vuelven a llevarte a ese aspecto de la mente que te guía y te dice, ok, vos tenés una función en el mundo, pero déjame que yo te guíe en esa función. Tal vez tengas la función de sanar a otros en la forma de profesor de matemáticas que justo le dijo una frase a un niño de 9 años que ese niño no se lo olvidó nunca y que entonces en esa frase descubrió lo que le gustaba en la vida. Y no lo sabés, no lo sabés porque simplemente sos un transmisor. Vale, yo creo que esto da para mucho más. Yo creo que vamos a tener que hacer otro live, pero como para ir como lo que comentas recién es todo tan mágico cuando uno se entrega a esa experiencia y retomando lo que estabas diciendo recién, yo tengo una muy buena amiga que siempre está buscando la receta perfecta para las publicaciones, la receta perfecta en cómo lo tiene que hacer, la receta perfecta y paga cursos, mentorías y yo la admiro porque realmente sabe muchísimo. Sin embargo, yo siempre he sido la resistente, ella siempre me dice que soy la peor alumna porque no hago nada de lo que me dice. Pero me llega gente y me llegan propuestas y me llegaron muchas cosas estas últimas semanas y estoy tremendamente agradecida. Hoy día me llegó una persona también, una persona que está a cargo de una empresa, y me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con adultos mayores. ¿Tú podrías hacer algo para adultos mayores? Claro. ¿Y qué te parece a ti? Le digo, ¿cuál sería el tema? A mí me suena propósito de vida. Yo también, sí, me parece perfecto. Y es como, está todo armado, está todo alineado de manera tan perfecta. Tú dices, no sé si lo pedí, pero no me desgasté en compartir, en publicar, en pagar y en hacerlo de esta forma porque lo escuché, sino que dejé que todo apareciera, que son los milagros que muchas veces hablamos, el asentimiento que
lo que tenga que ser va a llegar y eso es mágico y eso sí ocurre, eso sí ocurre. Pero hay que estar de verdad muy abierto porque a veces la forma en la que te llega eso, que digamos que va a ser la forma en la que vos vas a transmitir, a veces es la forma que menos esperás, es de repente aceptar a esa que te dice, no, pero subí a las redes, pero no sé qué, y vos podés decir, sí, y lo haces, y como no Lo hay he hecho. juicio, claro, como no hay juicio contra nada, No, simplemente uno lo hace, entonces se trata de que no hay una forma correcta y una incorrecta. Hay simplemente ninguna. una forma que no conocemos y que cuando asumimos que no conocemos, se nos muestra un camino que, Sí. como dijiste vos, no lleva esfuerzo. No lleva Y no esfuerzo. es desde el miedo y no es desde la culpa, por eso a eso me refería, es como, tengo que, y de repente sale algo tan natural, tan simple por otro lugar, ok, es como, sigue eso, aunque no lo entienda, aunque no tenga explicación. ¿Te parece que en el próximo encuentro hablemos de este tengo que? Me Porque encanta. viste que hay Debo, un trabajo que yo tengo hecho en base al tengo me que encanta, lo podemos compartir, este trabajo. El tengo que sirve mucho para ver los miedos que tenemos detrás, me encanta. ¿no? Y por ahí lo podríamos compartir también a Sí. través, probemos con YouTube, porque no sabemos si Instagram va a Sí, y funcionar. hagamos un ejercicio Este sistémico ejercicio, ahí para yo ver lo tengo. cómo se mueve ese tengo que. Me parece una linda propuesta para un próximo encuentro Me y para que las encanta, personas que participan tengan a mano un cuaderno o algo, puedan ir anotando y puedan ir compartiendo perfecto, también lo que va saliendo. me ¿Te encanta. parece? Gratitud, así A tenía que vos, ser, todo es perfecto. a vos y gracias a las personas que están participando ahora en el canal, que hay, no sé, entre 15 y 17 usuarios van y vienen. Genial, saludos a Eh, todos. Así que bueno, saludamos a todos. Gracias por habernos ahí Sí, tenido gratitud, bastante paciencia para que nos podamos paciencia. encontrar. Era un entrenamiento para ellos. Esto va a quedar acá grabado en el canal de YouTube. De alguna manera yo te lo voy a compartir para ver si después lo podemos subir en el enlace a Instagram para que todos puedan acceder. Genial, ¿Sí? gratitud, vale, y a todos. Gracias, Mariel. Te mando un beso enorme y un beso para todos. Igualmente.